Hola, tengo 73 años y vivo en Barrio Logan, San Diego. Durante 12 meses enteros, sobreviví gracias a la despensa de la iglesia mientras mi propia familia creía que yo vivía cómodamente con el dinero que mi nieto me enviaba cada mes. Pero la verdad es que ese dinero nunca llegó a mis manos. Alguien muy cercano, alguien en quien confiaba, se quedó con cada centavo mientras yo cosía ropa ajena y vendía pan dulce para sobrevivir. El día que descubrí los cheques sin cobrar escondidos fue el día que entendí que la traición puede venir de donde menos lo esperas. Hoy decidí romper el silencio porque aprendí que el orgullo no te alimenta y que callar por vergüenza solo protege a quien te hace daño. Si mi historia puede ayudar a otra abuelita a alzar la voz, habrá valido la pena contarla. Te pido que dejes tu comentario, le des like y te suscribas. ¿Sabes cuánto necesito saber que mi dolor no fue en vano? Me llamo Rosa María Delgado, tengo 72 años, y vivo en el barrio de Barrio Logan, en San Diego. Durante toda mi vida he sido una mujer de fe, una mujer que prefiere callar antes que causar problemas, una mujer que siempre creyó que la dignidad se mide por no pedir ayuda. Pero hoy, sentada en mi pequeña cocina donde el aroma del café de olla todavía llena el aire de las mañanas, necesito confesar una verdad que he guardado como si fuera un secreto vergonzoso. Una verdad que me ha enseñado que el silencio, a veces, no es virtud sino cobardía. ¿Cuántas veces nos tragamos las palabras por miedo a lo que otros pensarán? ¿Cuántas veces dejamos que el orgullo nos impida pedir lo que necesitamos? Yo lo hice durante un año entero, mientras mi estómago gruñía de hambre y mis manos temblaban al contar las monedas para comprar tortillas. Mi esposo, que en paz descanse, siempre decía, Rosa, una familia fuerte no necesita pedir limosna a nadie. Y yo, fiel a sus palabras incluso después de su muerte, preferí pasar necesidades antes que admitir mi situación. Vivo en una casita modesta que mi esposo compró hace 40 años, cuando Barrio Logan todavía era un vecindario donde las familias mexicanas podían soñar con tener algo propio. Las paredes están pintadas de un amarillo que alguna vez fue brillante pero ahora parece cansado, como yo. En la sala tengo un altar dedicado a la Virgen de Guadalupe, con flores frescas que compro cada semana aunque tenga que caminar 10 cuadras hasta el mercado porque el autobús cuesta demasiado. La fe ha sido mi compañera en los momentos difíciles, y créanme, han sido muchos. Tengo un nieto, Daniel, un muchacho brillante que creció viendo cómo su abuelo y yo trabajábamos en la pequeña panadería familiar. Él estudió ingeniería, se mudó a San Francisco, y ahora tiene su propia empresa de tecnología. No entiendo bien qué hace, algo con computadoras y aplicaciones, pero sé que le va bien. Muy bien. Vive en una casa grande con vista a la bahía, maneja un carro alemán que cuesta más que mi casita entera, y se casó con Clara, una mujer elegante que siempre llega oliendo a perfumes caros. Daniel es un buen muchacho. Tiene el corazón de su abuelo y la determinación de su madre. Cuando su abuelo murió hace 3 años, él lloró como si fuera un niño pequeño otra vez. Desde entonces, me llama cada semana sin falta. Abuela, me dice con esa voz que todavía guarda un poco del español que le enseñé de niño, ¿cómo estás? ¿Necesitas algo? Y yo, siempre la misma respuesta, estoy bien, mijo. No te preocupes por mí. Pero la verdad es que no estaba bien. Después de que mi esposo murió, descubrí que habíamos gastado todos nuestros ahorros en los tratamientos médicos. La casa estaba pagada, gracias a Dios, pero las cuentas seguían llegando. La luz, el agua, los impuestos, la comida. Mi pensión apenas alcanzaba para lo básico. Empecé a saltarme comidas, a apagar la calefacción en invierno aunque San Diego no sea tan frío como otros lugares, a usar la misma ropa hasta que se deshilachaba. La parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe tiene una despensa comunitaria. Cada jueves por la mañana, después de la misa de 7, reparten cajas con alimentos donados. Al principio, me daba vergüenza ir. ¿Qué dirían las vecinas si me veían haciendo fila con los demás necesitados? Pero el hambre es más fuerte que el orgullo. La primera vez que fui, me cubrí la cabeza con un chal y llegué temprano, antes que nadie. Doña Lucía, la encargada de la despensa, me reconoció de inmediato. Rosa María, me dijo con esa voz suave que usan las personas cuando saben que estás sufriendo pero no quieren humillarte, qué gusto verte por aquí. ¿Vienes a ayudar o a recibir tu caja? Tragué saliva y murmuré, vengo por mi caja, doña Lucía. Ella sintió como si fuera lo más normal del mundo y me dio una caja llena de arroz, frijoles, latas de atún, y hasta un pan dulce. Que Dios te bendiga, me dijo. Y yo, con los ojos llenos de lágrimas que no me permití derramar,
le di las gracias. Así sobreviví durante meses. Con la despensa de la iglesia, con los trabajos pequeños que conseguía cosiendo ropa para las vecinas, con la venta de mis panes dulces los domingos después de la misa. Nunca le dije nada a Daniel. ¿Para qué preocuparlo? Él tenía su propia vida, su empresa, su matrimonio. Además, yo no quería ser una carga. Lo que no sabía entonces era que Daniel, mi nieto querido, había estado enviándome ayuda durante todo ese tiempo. $5,000 cada mes. Una cantidad que para mí era imposible de imaginar. Con ese dinero, hubiera podido vivir cómodamente, comprar medicina sin preocuparme, incluso ayudar a otros en la iglesia. Pero ese dinero nunca llegó a mis manos. Esta es mi historia. La historia de cómo el silencio me convirtió en víctima, de cómo el orgullo casi me mata de hambre, y de cómo una pregunta inocente en el Día de las Madres reveló una traición que cambiaría todo. Les cuento esto no para que me tengan lástima, sino para que entiendan que a veces las verdades más dolorosas se esconden en los lugares donde menos las esperamos, en las personas en quienes más confiamos. Y todo comenzó con tamales caseros y una pregunta simple. El Día de las Madres de ese año cayó en un domingo soleado, de esos que hacen que San Diego parezca el paraíso que los turistas creen que es. Me levanté temprano, como siempre, y fui a la misa de 7 en la parroquia. El padre Miguel dio un sermón hermoso sobre el amor incondicional de las madres, y yo, sentada en mi banca de siempre, la tercera de la derecha, sentí una mezcla de gratitud y soledad. Mi hijo, el padre de Daniel, había fallecido en un accidente de trabajo cuando Daniel tenía apenas 12 años. Ser madre y abuela había sido mi mayor bendición, pero también mi mayor dolor. Después de la misa, volví a casa sin esperar nada especial. El Día de las Madres era solo otro domingo para mí. Puse música de mariachi en mi viejo radio, esos que todavía usan casetes, y me dediqué a preparar tamales de pollo con salsa verde. Era una receta que mi propia madre me enseñó en Guadalajara, antes de que emigráramos a Estados Unidos cuando yo tenía 16 años. El proceso de hacer tamales es largo, requiere paciencia, remojar las hojas de maíz, preparar la masa con la consistencia perfecta, cocinar el relleno con el sazón justo. Pero es un trabajo que me calma, que me conecta con mis raíces, con las manos de mi madre guiando las mías. Estaba extendiendo la masa en las hojas cuando escuché que tocaban a la puerta. No esperaba visitas. Abrí y ahí estaba Daniel, mi nieto querido, con esa sonrisa grande que ilumina su cara morena. Llevaba jeans y una camisa casual, nada de los trajes caros que usa para el trabajo. Sorpresa, abuela, gritó, abrazándome con tanta fuerza que casi me levanta del suelo. Mi corazón se llenó de alegría. Hacía 3 meses que no lo veía en persona. Mijo, ¿qué haces aquí?, le pregunté, limpiándome las manos en el delantal. Pensé que estabas muy ocupado en San Francisco. Él sonrió y dijo, nunca estoy demasiado ocupado para mi abuela favorita en el Día de las Madres. Además, me dijeron que ibas a hacer tamales, y ya sabes que no puedo resistirme. Lo hice pasar y él se quitó los zapatos en la entrada, un hábito que le enseñé desde pequeño. La casa huele delicioso, dijo, inhalando profundamente. Huele a hogar. Nos sentamos en la pequeña sala, donde el sofá de flores tiene manchas que he tratado de limpiar 1000 veces sin éxito. Le serví tamales en los platos de cerámica que uso para las ocasiones especiales, junto con un poco de arroz rojo y frijoles refritos. Daniel comió con el apetito de siempre, alabando cada bocado. Nadie cocina como tú, abuela, decía entre mordidas. Yo lo observaba con ese orgullo que solo una abuela puede sentir. Este muchacho que alguna vez correteaba por estas mismas habitaciones ahora dirigía una empresa con cientos de empleados. Hablamos de todo un poco. Me contó sobre su trabajo, sobre un proyecto nuevo que estaba desarrollando. Yo asentía aunque no entendiera la mitad de lo que decía. Le pregunté por Clara, su esposa, y él me dijo que llegaría más tarde, que tenía que recoger algo especial para mí. Sonreí, imaginando quizás flores o chocolates. Fue entonces, mientras él se servía su tercer tamal, cuando hizo la pregunta que cambiaría todo. Miró alrededor de la sala, notando quizás los parches en el sofá, las cortinas descoloridas, el televisor viejo que a veces pierde la señal. Abuela, dijo con voz casual, pero yo noté algo en sus ojos, una curiosidad que no había estado ahí antes. ¿Estás contenta con los $5,000 que Clara te trae cada mes? El tiempo se detuvo. Mi mano, que sostenía un vaso de agua de horchata,
se quedó congelada en el aire. $5,000. ¿Cada mes? Mi mente empezó a girar como un remolino. ¿De qué estaba hablando? Nunca, jamás en mi vida, había recibido $5,000 de nadie, mucho menos cada mes. ¿Qué dices, mijo?, logré preguntar, mi voz apenas un susurro. Él me miró con confusión. Los $5,000, abuela. Llevo un año enviándotelos con Clara. Cada mes, sin falta. Quiero asegurarme de que estás cómoda, de que no te falta nada. Después de que murió el abuelo, me preocupé mucho por ti. Su voz era sincera, llena de amor genuino. Pero sus palabras me golpearon como un puño en el estómago. Sentí que el mundo se inclinaba. ¿Un año? ¿Todo este tiempo? Mientras yo hacía fila en la despensa de la iglesia, mientras contaba monedas para comprar tortillas, mientras me saltaba comidas para que alcanzara el dinero, ¿había $5,000 mensuales destinados para mí? Mi garganta se cerró y las lágrimas comenzaron a acumularse en mis ojos. Daniel, logré decir, mi voz temblando, yo nunca he recibido ese dinero. Vi cómo su expresión cambiaba de confusión a incredulidad. ¿Qué? Pero yo le doy el dinero a Clara cada mes. Ella me prometió que te lo entregaría personalmente. Incluso me envía fotos de ustedes juntas, diciéndome que te llevó el dinero y que pasaron un buen rato. Antes de que pudiera responder, escuchamos la puerta abrirse. Clara entró con su habitual elegancia, llevando un enorme ramo de rosas caras y una caja de chocolates importados. Vestía un traje blanco inmaculado que probablemente costaba más que mi renta de 3 meses. «Feliz Día de las Madres, abuela Rosa», cantó con esa voz alegre que ahora sonaba falsa en mis oídos. Su sonrisa era perfecta, practicada, como todo en ella. Pero cuando vio nuestras caras, la expresión en nuestros rostros, su sonrisa vaciló por una fracción de segundo. Fue apenas un parpadeo, pero yo lo vi. Después de 72 años de observar a las personas, de leer sus rostros y sus mentiras, reconozco la culpa cuando la veo. Y en ese momento, mientras Clara se quedaba parada en la puerta de mi sala con sus rosas caras y su sonrisa ensayada, supe con absoluta certeza que algo estaba terriblemente mal. Daniel se levantó lentamente del sofá. «Clara», dijo con voz controlada, «necesitamos hablar. Ahora». El ambiente en la habitación se volvió denso, como antes de una tormenta. Y yo, sentada en mi viejo sofá de flores, con el sabor de los tamales todavía en mi boca, sentí que mi vida estaba a punto de dividirse en un antes y un después. Esa tarde del Día de las Madres terminó de manera incómoda. Clara, con su habilidad natural para esquivar situaciones difíciles, improvisó rápidamente una explicación sobre un malentendido con las fechas y prometió revisar sus registros. Daniel, aunque claramente confundido, decidió no presionar el tema frente a mí. Quizás quería protegerme, o quizás necesitaba tiempo para procesar lo que acababa de descubrir. Se fueron después de un par de horas, y yo me quedé sola en mi casa, rodeada de platos sucios y preguntas sin respuesta. ¿Cómo se supone que una debe sentirse cuando descubre que ha estado viviendo en la pobreza mientras alguien desviaba dinero destinado para ti? No sabía si sentir rabia, tristeza, o simplemente incredulidad. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta en mi cama, mirando el techo agrietado, repasando cada interacción que había tenido con Clara durante el último año. ¿Había señales que no vi? ¿Había momentos en que debí sospechar? Los días siguientes fueron extraños. Daniel me llamó 2 veces esa misma semana, algo inusual. Sus preguntas eran más directas ahora. «Abuela, ¿cómo has estado pagando tus cuentas? ¿De dónde sale el dinero para la comida?» Yo, todavía avergonzada de admitir mi situación, le conté solo partes de la verdad. Le dije que la iglesia me ayudaba, que cosía ropa para las vecinas, que vendía panes los domingos. No le conté sobre las noches con hambre, sobre las veces que apagué la calefacción en enero aunque mis huesos viejos protestaran por el frío. Clara no me llamó ni una sola vez esa semana. Silencio total. Eso en sí mismo era sospechoso. Antes, ella solía llamarme cada 2 semanas, conversaciones breves y superficiales donde me preguntaba cómo estaba pero nunca realmente escuchaba mis respuestas. Ahora, nada. Como si estuviera evitándome. O preparándose. El domingo siguiente, después de la misa, me quedé hablando con doña Lucía en la despensa. Ella es una mujer sabia,
de esas que han vivido lo suficiente para reconocer el sufrimiento en los ojos de otros. Rosa María, me dijo mientras organizábamos latas de frijoles en los estantes, te noto preocupada. ¿Hay algo que quieras contarme? Por un momento, estuve tentada a confesarle todo. Pero las palabras se atascaron en mi garganta. El hábito del silencio es difícil de romper. Estoy bien, doña Lucía, mentí. Solo un poco cansada. Ella me miró con esos ojos que parecían ver a través de mi mentira, pero no insistió. Bueno, dijo, recuerda que esta comunidad está aquí para ti. No estás sola. Sus palabras me conmovieron, pero también me hicieron sentir aún más culpable. ¿Por qué era tan difícil para mí pedir ayuda? ¿Por qué el orgullo me pesaba más que el hambre? Mayo se deslizó hacia junio con una lentitud tortuosa. Comencé a observar más, a prestar atención a detalles que antes ignoraba. Empecé a notar cosas sobre Clara que nunca había cuestionado. Como sus bolsas de marca que cambiaba cada vez que la veía. O sus uñas perfectamente arregladas, que debían costar al menos $50 cada visita al salón. O su piel bronceada artificialmente, señal de membresías caras en spas. Daniel trabajaba duro, eso lo sabía. Pero, ¿también le iba que Clara podía darse esos lujos mientras yo comía frijoles de lata y arroz cada día? La duda comenzó a crecer como una planta venenosa en mi pecho. Pero todavía no estaba lista para enfrentarla. No tenía pruebas, solo sospechas. Y yo, criada en una cultura donde la familia es sagrada, donde no se habla mal de los miembros de la familia sin evidencia concreta, necesitaba estar segura antes de acusar. Junio llegó con el Festival de San Juan en la parroquia. Es una de mis fechas favoritas del año, cuando la comunidad se reúne para celebrar con música, comida y danzas tradicionales. Yo ayudé a organizar el evento, como lo hago cada año. Estaba colocando manteles en las mesas cuando llegó Margarita, una conocida del barrio. Rosa María, me saludó efusivamente. ¿Cómo estás? Hace tanto que no hablamos. Conversamos sobre trivialidades al principio. Sus nietos, el clima, los preparativos para la fiesta. Pero entonces ella dijo algo que hizo que mis orejas se aguzaran. Oye, el otro día vi a tu nuera, Clara, en Fashion Valley Mall. Estaba comprando una bolsa carísima, de esas que cuestan como $3,000. Gucci, creo. Qué suerte tiene, ¿verdad? Mi corazón dio un vuelco. Fashion Valley Mall. Una bolsa de $3,000. ¿Cuándo fue eso?, pregunté, tratando de sonar casual. Margarita pensó por un momento. Debe haber sido hace 2 semanas, un miércoles por la tarde. Lo recuerdo porque yo estaba ahí buscando un regalo para mi hija. 2 semanas atrás. El mismo día en que Clara le había dicho a Daniel por teléfono que estaba demasiado ocupada con el trabajo para venir a visitarme, según me contó Daniel después. Esa noche, acostada en mi cama, hice algo que no había hecho en meses. Recé, pero no mi rosario habitual. Le hablé a Dios como le hablaría a un amigo. Señor, susurré en la oscuridad, necesito tu guía. ¿Qué debo hacer? ¿Estoy siendo injusta con Clara? ¿O realmente está pasando algo malo? No hubo respuesta audible, por supuesto. Pero sentí una paz extraña, una certeza de que la verdad eventualmente saldría a la luz. Los días se convirtieron en semanas. Junio se transformó en julio. El 4 de julio, Daniel organizó una barbacoa pequeña en el parque comunitario de Barrio Logan. Invitó a algunos amigos y, por supuesto, a mí. Clara llegó tarde, como siempre, y cuando apareció, mi corazón casi se detiene. Llegó conduciendo un carro nuevo, un SUV negro y brillante que gritaba lujo. ¿Carro nuevo?, le preguntó uno de los amigos de Daniel. Clara sonrió con orgullo. Sí, era necesario para mi trabajo. El otro ya estaba muy viejo. Pero yo sabía que Clara no trabajaba. Alguna vez tuvo un puesto en una boutique de La Joya, pero renunció hace 2 años. Miré a Daniel, buscando alguna señal de que también encontraba esto extraño. Él estaba mirando el carro con una expresión que no pude leer. ¿Sorpresa? ¿Confusión? ¿Sospecha? No estaba segura. Esa tarde, mientras comíamos hamburguesas y escuchábamos música, observé a Clara. Realmente la observé.
La forma en que evitaba mi mirada. La manera en que cambiaba de tema cada vez que alguien preguntaba sobre su vida. Los pequeños gestos nerviosos, como jugar con su collar caro o revisar su teléfono constantemente. Y me di cuenta de algo, ella sabía que yo sospechaba. Y tenía miedo. Julio se fundió en agosto con el calor típico de San Diego. El aire olía a sal del mar mezclado con el aroma de las bugambilias que crecen salvajemente en el barrio. Yo seguía con mi rutina, misa, despensa, costuras, venta de panés. Pero ahora había algo diferente en mí. Ya no era solo la abuela pobre que aceptaba su destino en silencio. Era una mujer con preguntas. Una mujer que merecía respuestas. Y estaba decidida a encontrarlas. Agosto trajo consigo un calor sofocante y revelaciones inesperadas. Daniel llegó a visitarme un sábado por la tarde sin avisar, algo completamente inusual en él. Siempre era meticuloso con sus planes, siempre llamaba antes. Pero ese día simplemente apareció en mi puerta con 2 bolsas de mandado del supermercado más caro de San Diego. Abuela, dijo con voz seria, necesitamos hablar. Lo hice pasar y mientras él acomodaba los víveres en mi pequeña cocina, productos que yo nunca compraba porque no podía pagarlos, quesos importados, frutas frescas, cortes buenos de carne, noté la tensión en sus hombros. Este no era el Daniel alegre que conocía. Este era un hombre preocupado, quizás incluso enojado. Nos sentamos en la mesa de la cocina, esa mesa de madera vieja donde he comido miles de comidas solitarias. He estado investigando, comenzó, sin rodeos. Después de lo que pasó en el Día de las Madres, algo no me dejaba tranquilo. Contraté a un contador para revisar las finanzas de Clara. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Entonces él sí había sospechado. No estaba loca. No estaba siendo injusta. ¿Y qué encontró?, pregunté, mi voz apenas audible. Daniel sacó una carpeta de su mochila. La abrió sobre la mesa y vi páginas y páginas de estados de cuenta, registros bancarios, recibos. Clara tiene una deuda de tarjetas de crédito de más de $60,000, dijo, señalando los números con el dedo. Spas, restaurantes caros, joyerías, boutiques de lujo. Todo durante el último año. Exactamente el mismo periodo en que yo le estaba dando $5,000 mensuales para ti. Sentí que me faltaba el aire. $60,000. Una cantidad que ni siquiera podía imaginar. Pero, ¿cómo?, comencé, sin saber siquiera qué pregunta hacer. Daniel suspiró profundamente. No quise decirte nada hasta estar seguro. No quería preocuparte innecesariamente. Pero ahora lo sé con certeza, Clara nunca te dio ese dinero. Lo usó para ella misma. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas sin que pudiera detenerlas. No eran solo lágrimas de tristeza, sino de rabia, de impotencia, de vergüenza por haber confiado tan ciegamente. Durante todo este tiempo, murmuré, mientras yo comía de la despensa de la iglesia, mientras vendía mis panes para sobrevivir. No pude terminar la frase. Daniel se levantó y me abrazó con fuerza. Lo siento, abuela. Lo siento tanto. Debí haber verificado. Debí haber venido a verte personalmente cada mes. No es tu culpa, mijo, le dije, aunque mi corazón estaba roto en 1000 pedazos. Tú confiaste en tu esposa. Es lo natural. Pero mientras pronunciaba esas palabras, me preguntaba, ¿cuánto tiempo había estado pasando esto? ¿Había otras cosas que no sabíamos? Daniel, como si leyera mi mente, dijo, quiero que sepas algo más. No quiero ocultarte nada. El contador encontró otras irregularidades. Gastos que no coinciden con nuestros ingresos. Estoy investigando más a fondo. Esa conversación me dejó exhausta pero también extrañamente aliviada. No estaba imaginando cosas. No era mi paranoia. Había una traición real, documentada, con números y fechas. Daniel se quedó esa tarde, ayudándome a preparar la cena. Hicimos caldo de pollo con verduras, un plato simple pero reconfortante. Mientras cortábamos zanahorias y papas, me contó más sobre su investigación. Como había notado que Clara compraba cosas caras pero siempre pagaba en efectivo, evitando dejar rastros en sus cuentas compartidas. Como había excusas diferentes cada vez que él preguntaba sobre las visitas a su abuela. Septiembre llegó con la promesa del otoño,
aunque en San Diego las estaciones apenas se notan. Las preparaciones para las fiestas patrias mexicanas llenaban el barrio de música y banderas tricolores. Yo me ofrecí como voluntaria para ayudar con la decoración de la parroquia, necesitaba mantener mi mente ocupada. Fue durante una de esas tardes de preparativos cuando ocurrió algo que cambiaría el curso de esta historia. Clara llegó a la iglesia, algo completamente inesperado. Ella nunca participaba en eventos comunitarios. Rosa, me dijo con voz dulce, demasiado dulce, vine a ver si necesitabas ayuda. Estaba nerviosa, lo notaba en la forma en que sus manos jugaban con las llaves de su carro nuevo. Claro, respondí, manteniendo mi voz neutral. ¿Puedes ayudarme a colgar estas banderas? Trabajamos en silencio por un rato. Yo desde mi escalera, ella pasándome las banderas. Entonces, con voz casual, demasiado casual, dijo, Daniel me contó que han estado hablando mucho últimamente. Sobre dinero y esas cosas. Mis manos se detuvieron en medio de colgar una bandera. Así que Daniel le había dicho algo. O quizás ella había visto los documentos. Sí, respondí simplemente, sin darle más información. Ella continuó, su voz ahora más ansiosa, quiero que sepas que ha habido algunos malentendidos. Con las fechas y los registros. Pero voy a aclararlo todo. Te lo prometo. Bajé de la escalera y la miré directamente a los ojos. ¿Malentendidos?, pregunté, manteniendo mi voz calmada aunque por dentro hervía. ¿Durante un año entero? Vi cómo su cara se ponía pálida. Abrió la boca para responder, pero justo en ese momento entró el padre Miguel preguntando algo sobre la misa del domingo. Clara aprovechó la interrupción para escapar, murmurando algo sobre que recordaba una cita importante. La vi salir corriendo hacia su carro lujoso, y supe que ella sabía que el tiempo de las mentiras se estaba acabando. Esa noche, cuando regresé a casa, encontré algo extraño. Alguien había deslizado un sobre bajo mi puerta. No tenía remitente ni nombre. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro había 5 cheques, todos a mi nombre, todos firmados por Daniel, todos con fechas de meses anteriores. Ninguno había sido cobrado. Y todos tenían una nota pegada con la caligrafía de Clara, para depositar pronto. Me senté en mi sofá viejo, con esos cheques en mis manos, y lloré. Lloré por el hambre que había pasado. Lloré por las humillaciones en la despensa. Lloré por la traición. Pero también, de alguna manera extraña, sentí un alivio. Finalmente tenía pruebas. Ya no eran solo sospechas o números en una hoja. Estos eran cheques reales, con mi nombre, que nunca llegaron a mi cuenta bancaria. Guardé los cheques cuidadosamente en mi Biblia, junto con las estampitas de santos que he coleccionado durante años. Sabía que los necesitaría pronto. La verdad estaba saliendo a la luz, lenta pero inevitablemente, como el amanecer después de una noche muy larga. No le conté a nadie sobre los cheques, ni siquiera a Daniel. Necesitaba pensar, necesitaba entender la magnitud de lo que estaba descubriendo. Pero el secreto pesaba en mi corazón como una piedra. El domingo siguiente, después de la misa, me quedé conversando con el padre Miguel. Él notó mi angustia, como siempre lo hace. Es un hombre joven, de apenas 40 años, pero tiene una sabiduría que va más allá de su edad. Rosa María, me dijo suavemente, veo preocupación en tus ojos. ¿Quieres hablar? Nos sentamos en una de las bancas de atrás de la iglesia, donde la luz del sol entraba por los vitrales creando patrones coloridos en el piso. Y finalmente, después de tanto tiempo guardándolo todo, hablé. Le conté todo, el dinero que nunca recibí, las sospechas sobre Clara, los cheques que encontré, mi vergüenza por haber aceptado ayuda de la despensa mientras había dinero destinado para mí. El padre Miguel escuchó en silencio, sin interrumpirme, asintiendo ocasionalmente. Cuando terminé, tomó mis manos entre las suyas. Rosa María, dijo con voz firme pero compasiva, lo que te han hecho es un robo, pero también una traición de confianza. Eso es muy serio. Pero quiero que entiendas algo importante, tú no tienes nada de qué avergonzarte. Aceptar ayuda cuando la necesitas no es debilidad, es sabiduría. Sus palabras me conmovieron profundamente. Pero, padre, dije, mi esposo siempre decía que pedir ayuda era señal de debilidad familiar. El padre Miguel negó con la cabeza. Rosa, con todo respeto a tu esposo que en paz descanse, esa idea es equivocada.
La comunidad existe precisamente para ayudarnos unos a otros. La Biblia está llena de historias sobre compartir, sobre cuidarnos mutuamente. Rechazar ayuda por orgullo no es virtud, es aislamiento. Hablamos durante más de una hora. Él me aconsejó ser cuidadosa pero también valiente. Reúne todas las pruebas que puedas, me dijo. Y cuando llegue el momento, habla con tu nieto. Él merece saber toda la verdad. Pero también recuerda, al final, el perdón es un regalo que te das a ti misma, no a quien te hirió. Sus palabras se quedaron resonando en mi mente durante días. Octubre llegó con su promesa de Día de Muertos, mi festividad favorita. Comencé a preparar mi altar para honrar a mi esposo, a mis padres, a todos los que se habían ido antes que yo. Coloqué fotografías viejas en blanco y negro, veladoras, calaveras de azúcar, pan de muerto, flores de cempasúchil. Mientras trabajaba en el altar, pensaba en la muerte, en la vida, en el legado que dejamos. Fue durante esos preparativos cuando recibí una visita completamente inesperada. Era el padre de Clara, don Roberto, un hombre mayor que había trabajado toda su vida como comerciante en Chula Vista. Lo conocía de vista, habíamos hablado en un par de ocasiones durante eventos familiares, pero nunca habíamos tenido una conversación profunda. Él llegó a mi puerta con un ramo de cempasúchil en las manos, como ofrenda para mi altar. Doña Rosa, me dijo con voz respetuosa, espero no molestar. Traje estas flores para su altar. Lo invité a pasar y le ofrecí café de olla con canela, que había preparado esa mañana. Nos sentamos en silencio por un momento, él observando mi altar, yo preguntándome qué lo había traído realmente aquí. Finalmente, don Roberto habló. Doña Rosa, vengo a pedirle perdón. Sus palabras me sorprendieron. ¿Perdón por qué, don Roberto? Él bajó la mirada, avergonzado. Yo sabía sobre los problemas de Clara. Sobre el dinero. Sabía que no estaba entregándole lo que su nieto le enviaba. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Entonces había más gente involucrada en el secreto. ¿Cuánto tiempo lo ha sabido?, pregunté, mi voz temblando ligeramente. Don Roberto suspiró profundamente. Desde hace unos 6 meses. Clara vino a mí llorando, confesando que había gastado el dinero, que tenía deudas, que no sabía cómo salir del problema. Me hizo prometer que no diría nada. Ella me dijo que estaba, protegiéndola, a usted de preocupaciones innecesarias. Sentí la rabia subir por mi garganta. ¿Protegiéndome? Don Roberto, yo estaba sobreviviendo con comida de la despensa de la iglesia mientras ella compraba bolsas de diseñador. Él asintió, las lágrimas corriendo por su rostro curtido por los años. Lo sé, doña Rosa. Lo sé. Y me avergüenzo profundamente de mi silencio. Debí haber hablado. Pero es mi hija, ¿entiende? Es mi hija y no quise verla sufrir las consecuencias. Comprendía su dilema, aunque no lo justificaba. El amor de un padre por su hija es poderoso, incluso cuando ella hace cosas equivocadas. Don Roberto, le dije finalmente, agradezco su honestidad ahora. Pero necesito que entienda que su silencio me causó mucho sufrimiento. No solo a mí, sino también a Daniel, quien confió en su hija. Lo sé, dijo él, limpiándose las lágrimas con un pañuelo viejo. Por eso estoy aquí. Quiero decirle que la apoyo en lo que decida hacer. Si necesita testificar sobre lo que sé, lo haré. Clara necesita enfrentar lo que hizo. Es la única forma en que podrá cambiar realmente. Su ofrecimiento me tomó por sorpresa. Aquí estaba un padre dispuesto a ir en contra de su propia hija por hacer lo correcto. Hablamos durante horas. Don Roberto me contó detalles que no conocía. Como Clara había crecido con mucha pobreza en Tijuana, como siempre había sentido vergüenza de sus orígenes humildes. Como cuando se casó con Daniel y entró en círculos sociales más acomodados de La Joya, se obsesionó con aparentar un estatus que no tenía. Ella siempre sintió que no era suficiente, explicó don Roberto. Y en vez de aceptarse como era, trató de comprar una imagen falsa. Sus palabras me ayudaron a entender, aunque no a perdonar completamente. Clara no era simplemente una persona codiciosa, era una mujer insegura tratando de llenar un vacío con cosas materiales. Pero esa comprensión no excusaba el daño que me había causado. Don Roberto, le dije antes de que se fuera, gracias por venir. Su honestidad significa mucho para mí.
pero necesito tiempo para decidir qué hacer con toda esta información. Él asintió y se levantó para irse. En la puerta, se volvió y me dijo: Doña Rosa, usted es una mujer fuerte. Más fuerte de lo que cree. No deje que esta situación la amargue. La verdad siempre sale a la luz, y cuando lo haga, mantenga su corazón abierto al perdón. No por Clara, sino por usted misma. Sus palabras resonaron con las del padre Miguel. El perdón, me estaban diciendo todos, era un regalo para mí, no para quien me hirió. Esa noche, arrodillada frente a mi altar del Día de Muertos, con las veladoras parpadeando y el olor del copal llenando el aire, recé por guía. Le hablé a mi esposo como si todavía estuviera aquí. ¿Qué debo hacer?, le pregunté a su fotografía. ¿Tenías razón sobre no pedir ayuda? ¿O había algo más importante que debía aprender? No hubo respuesta audible, pero sentí una paz extraña. Quizás mi esposo, desde donde estuviera, también estaba aprendiendo que el orgullo no siempre es la respuesta. Noviembre llegó fresco y lluvioso, algo inusual para San Diego. La lluvia golpeaba mi ventana mientras yo organizaba papeles en mi pequeño escritorio. Daniel me había pedido ayuda con algunos documentos viejos de la panadería familiar que aún funcionaba en San Isidro, a unas millas de mi casa. La panadería había sido fundada por mi esposo hace 30 años, y aunque yo ya no trabajaba ahí activamente, todavía era propietaria de una parte del negocio junto con mi cuñada Lupita. Los documentos estaban en cajas de cartón almacenadas en mi garaje, años de facturas, recibos, registros de impuestos. Daniel necesitaba algunos para la declaración anual y me había pedido que los buscara. Mientras revisaba papeles polvorientos, estornudando por el polvo acumulado, encontré algo que me heló la sangre. Era un registro de la panadería de los últimos 8 meses. Clara había estado ayudando con la contabilidad desde el año anterior, después de convencernos de que tenía experiencia en administración. Lupita y yo, confiadas, le habíamos dado acceso a las cuentas. Mientras revisaba los números, algo no cuadraba. Había facturas de proveedores que nunca había escuchado mencionar. Compras de harina de un distribuidor en Los Ángeles cuando siempre habíamos comprado localmente. Pagos a una empresa de mantenimiento que supuestamente había renovado el horno, pero yo sabía que el horno seguía siendo el mismo viejo de siempre. Mi corazón empezó a latir fuerte. Con manos temblorosas, saqué mi teléfono y llamé a Lupita. Prima, le dije sin saludos previos, necesito que vengas a mi casa. Ahora. Es urgente. Ella, sintiendo la urgencia en mi voz, llegó en menos de 30 minutos. Extendí los documentos sobre mi mesa de cocina y juntas comenzamos a revisar cada página, cada número, cada factura. Lo que descubrimos fue devastador. Clara había estado desviando dinero de la panadería durante al menos 8 meses. Había creado facturas falsas de proveedores inexistentes, había falsificado firmas mías y de Lupita para autorizar pagos, había inventado gastos de mantenimiento que nunca ocurrieron. En total, según nuestros cálculos preliminares, había robado al menos $20,000 del negocio familiar. No puedo creerlo, susurraba Lupita una y otra vez, con lágrimas en sus ojos. Confiamos en ella. Le dimos acceso a todo. Yo estaba más allá de las lágrimas. Sentía una rabia fría, controlada. Esto ya no era solo sobre el dinero que me quitó a mí. Era sobre robar a toda la familia, sobre traicionar la confianza de un negocio que había alimentado a nuestra familia durante décadas. Tenemos que decirle a Daniel, dije finalmente. Lupita asintió. Pero necesitamos más pruebas. Necesitamos documentación completa. Pasamos las siguientes horas organizando todo meticulosamente. Sacamos copias de cada documento sospechoso, creamos una lista de todas las discrepancias, contactamos a algunos de los proveedores reales para verificar si ellos habían emitido esas facturas. La respuesta fue siempre la misma, no. Al día siguiente, llamé a Daniel y le pedí que viniera a mi casa. Es importante, mijo. Muy importante. Él llegó esa misma tarde, y cuando vio la expresión en mi cara y la de Lupita, supo que algo malo había pasado. Nos sentamos los tres en mi sala y le mostramos todo. Cada documento, cada factura falsa, cada discrepancia. Vi cómo el color desaparecía de su rostro mientras procesaba la información. Su esposa no solo me había robado a mí, sino que había robado al negocio familiar. Esto es fraude, dijo finalmente, su voz apenas un susurro.
Esto es un crimen real. Asentí. Lo sé, mi hijo. Lo sé. Daniel se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro de mi pequeña sala, sus manos en su cabeza, claramente angustiado. ¿Cómo no vi esto? ¿Cómo pude ser tan ciego? Lupita habló entonces, su voz suave pero firme. Daniel, esto no es tu culpa. Clara te engañó a ti también. Ella engañó a todos nosotros. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Daniel, deteniéndose frente a nosotras. Miré a Lupita, luego de vuelta a Daniel. Necesitamos confrontarla, dije. Pero necesitamos hacerlo correctamente. Con todas las pruebas reunidas, con testigos, con todo documentado. Daniel asintió lentamente. Tienes razón. Pero primero, necesito hablar con un abogado. Y posiblemente con un contador forense. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Daniel contrató a un contador forense que revisó todos los registros de la panadería. Los hallazgos fueron aún peores de lo que pensábamos. Clara había estado robando sistemáticamente durante casi un año, no solo 8 meses. La cantidad total superaba los $30,000. Había sido meticulosa, cuidadosa, creando un sistema elaborado de facturas falsas y desvíos de fondos. El contador también descubrió algo más. Clara había estado usando la tarjeta de crédito de la panadería para gastos personales, luego clasificándolos como gastos de negocio en los registros. Comidas caras en restaurantes de La Joya, tratamientos de spa, incluso un viaje a Las Vegas que supuestamente era para investigar proveedores, pero que obviamente era vacacional. ¿Cómo pudimos ser tan ingenuos?, me preguntó Lupita una tarde mientras nos tomábamos un té en mi cocina. Yo negué con la cabeza. No fuimos ingenuas, prima. Fuimos confiadas. Hay una diferencia. Ella abusó de esa confianza, eso es todo. Pero sus palabras me hicieron pensar, ¿había señales que no vimos? ¿Momentos en que debimos cuestionar más? Recordé entonces una conversación que tuve con Clara meses atrás, cuando ella mencionó casualmente que los negocios pequeños siempre tienen gastos ocultos que nadie nota. En ese momento pensé que estaba tratando de sonar conocedora. Ahora me daba cuenta de que estaba justificando preventivamente sus robos, preparando el terreno para sus excusas. Daniel vino a visitarme una noche con noticias. Hablé con un abogado, dijo, su voz cansada. Dice que tenemos un caso sólido de fraude. Podríamos reportarla a la policía. Mi corazón se hundió. La policía. Eso significaría cargos criminales, posiblemente cárcel. ¿Y tú qué quieres hacer?, le pregunté. Él se quedó en silencio por un largo momento. No lo sé, abuela. Es mi esposa. Pero también es una ladrona que les robó a ustedes, a nuestra familia. No sé cómo reconciliar esas dos cosas. Tomé su mano. No tienes que decidir solo, mijo. Somos familia. Decidiremos juntos. Esa noche, no pude dormir. Di vueltas en mi cama, pensando en Clara, en sus motivaciones, en el daño que había causado. Pero también pensé en Daniel, en el dolor que esto le estaba causando. Y pensé en mí misma, en cómo esta experiencia me había cambiado. Ya no era la mujer silenciosa que sufría en secreto. Me había vuelto más fuerte, más decidida. Había encontrado mi voz. Diciembre llegó con sus luces navideñas y sus promesas de paz y amor. Pero para nuestra familia, era el mes en que todo explotaría. Daniel, Lupita y yo decidimos que era tiempo de confrontar a Clara directamente. No con rabia descontrolada, sino con evidencia documentada y testigos. Planeamos una reunión familiar para el día de la posada navideña en la parroquia, un evento que Clara siempre había evitado pero que esta vez no podría esquivar. La posada es una tradición hermosa que nuestra comunidad celebra cada año. Representa el viaje de María y José buscando posada antes del nacimiento de Jesús. Las calles del barrio se llenan de vecinos cantando villancicos, llevando velas, compartiendo ponche caliente y tamales. Es un momento de comunidad, de unión. Y fue precisamente en ese contexto de comunidad que decidimos que la verdad debía revelarse. Le pedí a Clara que viniera temprano para ayudar con los preparativos. Ella aceptó, quizás porque se sentía culpable, o quizás porque quería mantener las apariencias. Llegó vestida elegantemente, como siempre, con un abrigo caro y botas de diseñador.
Pero yo noté las ojeras bajo su maquillaje, la tensión en sus hombros. Ella sabía que algo estaba por pasar. Mientras ayudábamos a colgar decoraciones en el salón parroquial, aproveché un momento a solas con ella. Clara, le dije con voz calmada pero firme, necesito hablar contigo en privado. Después de la posada. Vi cómo su rostro se ponía pálido. ¿Sobre qué, doña Rosa?, preguntó, su voz fingiendo inocencia. Tú sabes sobre qué, respondí simplemente, y me alejé. La posada fue hermosa, como siempre. Los niños cantando, las familias compartiendo comida, el padre Miguel dirigiendo las oraciones. Pero yo apenas podía concentrarme. Mi mente estaba en lo que vendría después. Clara también estaba distraída, la vi revisando su teléfono constantemente, evitando contacto visual con Daniel, quien había llegado con una expresión seria que no le había visto antes. Cuando la celebración terminó y la mayoría de la gente se había ido, le pedí a Clara que se quedara. Hay algo que necesitamos discutir, le dije. Daniel apareció entonces, junto con Lupita y, para sorpresa de Clara, don Roberto, su propio padre. Ella miró alrededor, claramente nerviosa. ¿Qué es esto?, preguntó con voz aguda. Nos sentamos en un círculo de sillas en el salón parroquial ahora vacío. El padre Miguel se había ofrecido a quedarse como mediador neutral. Yo comencé, sacando los cheques que había encontrado semanas atrás. Clara, dije, colocándolos sobre la mesa entre nosotros, estos son 5 cheques que nunca me entregaste. Todos a mi nombre, todos firmados por Daniel, todos de meses atrás. Ella miró los cheques, luego a Daniel, luego de vuelta a mí. Yo iba a dártelos, tartamudeó. Solo los guardé temporalmente. ¿Por qué? ¿Por qué qué?, interrumpió Daniel, su voz fría. ¿Por qué estabas demasiado ocupada gastando el dinero de mi abuela en bolsas de Gucci y tratamientos de spa? Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Clara. Yo no quería, no era mi intención, las cosas se salieron de control. Lupita habló entonces, sacando los documentos de la panadería. ¿Y qué hay de esto, Clara? ¿También se salió de control robar $30,000 del negocio familiar? Vi cómo Clara se desmoronaba completamente. Sus hombros se hundieron, su cabeza cayó hacia adelante, y comenzó a sollozar incontrolablemente. Lo siento, repetía una y otra vez. Lo siento tanto. Pero don Roberto, su propio padre, habló con voz severa. Clara, el arrepentimiento sin acciones es inútil. Necesitas hacerte responsable de lo que hiciste. Todo comenzó hace un año, comenzó Clara entre sollozos, su voz quebrada. Daniel había conseguido un cliente importante y yo quería ayudar. Quería impresionarlos con cenas elegantes, con regalos caros. Pensé que si hacía eso, Daniel tendría más éxito. Daniel negó con la cabeza, incrédulo. Yo nunca te pedí que hicieras eso, Clara. Nunca. Lo sé, admitió ella. Pero yo siempre me he sentido inferior en los círculos sociales de La Joya. Todas esas esposas de empresarios con sus vidas perfectas, sus casas perfectas, su ropa perfecta. Yo venía de Tijuana, de un barrio pobre. Y pensé que si me veía como ellas, si actuaba como ellas, finalmente pertenecería. Sus palabras revelaban una inseguridad profunda, pero no justificaban sus acciones. Entonces empezaste a usar el dinero que te di para mi abuela, dijo Daniel, su voz llena de decepción más que de rabia. Clara asintió miserablemente. Al principio me dije que solo sería temporal. Que te devolvería el dinero de mi próximo trabajo. Pero yo no estaba trabajando. Y las deudas siguieron creciendo. Las tarjetas de crédito, los gastos, todo se acumuló. Y entonces pensé que si tomaba un poco de la panadería, podría pagar las deudas y nadie se daría cuenta. Pero nos dimos cuenta, dije yo, mi voz firme a pesar del dolor en mi corazón. Y mientras tú comprabas cosas caras para aparentar, yo estaba comiendo de la despensa de caridad de esta misma iglesia. Mis palabras la golpearon visiblemente. Ella sollozó más fuerte, cubriéndose la cara con las manos. El padre Miguel habló entonces, su voz compasiva pero clara. Clara, el primer paso hacia la redención es aceptar completamente lo que hiciste. No con excusas, no con justificaciones, sino con total responsabilidad. ¿Puedes hacer eso? Clara levantó su rostro manchado de lágrimas y asintió lentamente. Robé, dijo con voz apenas audible.
Le robé a doña Rosa. Le robé a la familia. Falsifiqué documentos. Mentí durante meses. Todo es verdad. Su confesión, aunque necesaria, no aliviaba el dolor. Todos nos quedamos en silencio por un momento, procesando sus palabras. Don Roberto habló entonces: hija, estoy decepcionado de ti. Pero también soy tu padre y te amo. Haré lo que pueda para ayudarte a enmendar esto, pero solo si estás dispuesta a enfrentar las consecuencias completamente. Daniel miró a su esposa con una mezcla de amor y dolor que rompía el corazón. Clara, necesito tiempo. Tiempo para procesar esto, para decidir qué significa esto para nuestro matrimonio. Pero quiero que sepas algo: lo que más me duele no es el dinero. Es la traición. Me hiciste creer que estabas cuidando de mi abuela mientras ella sufría en silencio. Yo observaba todo esto, sintiendo una extraña mezcla de emociones. Rabia por lo que me había hecho. Tristeza por el dolor de Daniel. Pero también, sorprendentemente, una pizca de compasión por Clara. Ella era una mujer profundamente insegura que había tomado decisiones terribles tratando de llenar un vacío que las cosas materiales nunca podrían llenar. Clara, dije finalmente, necesitas terapia. Necesitas ayuda profesional para entender por qué hiciste esto. Y necesitas conseguir un trabajo y empezar a pagar cada centavo que robaste. Ella asintió vigorosamente. Lo haré. Haré todo lo que sea necesario. Solo por favor, no me odien. El padre Miguel cerró la reunión con una oración. Señor, oró, ayúdanos a encontrar el camino hacia la sanación. Ayuda a Clara a encontrar redención a través de acciones verdaderas. Ayuda a esta familia a encontrar el equilibrio entre justicia y misericordia. Y ayúdanos a todos a recordar que somos humanos, capaces tanto de gran daño como de gran perdón. Esa noche, cuando finalmente llegué a mi casa, me sentí exhausta pero también, extrañamente aliviada. La verdad finalmente había salido a la luz. Ya no estaba oculta, ya no estaba comiéndome por dentro. El camino hacia adelante sería difícil, pero al menos ahora todos sabíamos dónde estábamos parados. Enero llegó con lluvia, limpiando las calles y trayendo consigo la promesa de nuevos comienzos. Yo había establecido algunas condiciones claras para seguir adelante. Clara debía buscar terapia inmediatamente, conseguir un trabajo para pagar sus deudas, y mantenerse alejada de cualquier responsabilidad financiera de la familia. Daniel necesitaba tiempo para decidir sobre su matrimonio. Y yo, por mi parte, necesitaba reconstruir mi sentido de seguridad y confianza. Pero el destino, como suele hacer, tenía otros planes. Un martes por la tarde, recibí una llamada de un abogado en Guadalajara, México. Mi primera reacción fue pensar que era una estafa, esas llamadas que recibimos todos prometiendo herencias falsas. Pero algo en la voz profesional del hombre me hizo escuchar. Señora Delgado, dijo, la estoy contactando sobre el fallecimiento de su prima Refugio Hernández. Mi corazón se detuvo. Prima Refugio. No había hablado con ella en años. Habíamos crecido juntas en Guadalajara, pero perdimos contacto después de que yo me mudé a Estados Unidos hace más de 50 años. Ocasionalmente recibía una carta navideña, pero poco más. ¿Refugio murió?, pregunté, sintiendo una punzada de tristeza por el tiempo perdido. Sí, señora. Lamento informarle. Falleció hace 3 meses de causas naturales. No tenía hijos y en su testamento la nombró como única heredera de sus propiedades. Mis manos empezaron a temblar. ¿Heredera? Pero... no entiendo. El abogado explicó que Refugio había sido dueña de varias propiedades pequeñas en Guadalajara, un par de departamentos rentados, una casita en un suburbio, y un local comercial. Había vivido modestamente pero había sido una mujer de negocios astuta. Las propiedades han sido valuadas, continuó el abogado, y una vez vendidas y procesados todos los trámites legales, usted recibiría aproximadamente $80,000 estadounidenses. No podía creer lo que estaba escuchando. $80,000. Una cantidad que nunca en mi vida imaginé tener. ¿Estás seguro?, pregunté, mi voz apenas un susurro. ¿No hay otros herederos? ¿Otros familiares? El abogado confirmó que él había investigado exhaustivamente y yo era, de hecho, la única heredera viva mencionada en el testamento. Después de colgar el teléfono, me senté en mi sofá en estado de shock.
Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas, pero esta vez no eran lágrimas de dolor sino de abrumadora emoción. Prima Refugio, a quien apenas recordaba en mis oraciones, me había dejado un regalo que cambiaría mi vida. No necesitaría depender de nadie. Podría vivir con dignidad. Podría incluso ayudar a otros. Le conté a Daniel esa misma tarde cuando me llamó para su chequeo semanal. Él quedó tan sorprendido como yo. Abuela, eso es increíble. Es como si Dios finalmente decidiera compensarte por todo lo que has sufrido. Sus palabras me hicieron pensar. ¿Era esto una compensación divina? ¿O simplemente el resultado de una prima que nunca olvidó nuestros lazos familiares? Los siguientes meses fueron un torbellino de papeleo legal. Tuve que obtener documentos de mi ciudadanía, trabajar con el abogado en Guadalajara, coordinar la venta de las propiedades. Fue complicado y a veces frustrante, pero Daniel me ayudó con todo el proceso. Lupita también estuvo a mi lado, ayudándome a entender los términos legales y asegurándose de que no fuera estafada. Febrero marcó el momento en que finalmente recibí el dinero transferido a mi cuenta bancaria. Nunca había visto tantos ceros en mi estado de cuenta. Mi primer instinto fue guardar todo, no tocarlo, preservarlo como un tesoro. Pero entonces recordé algo que el padre Miguel me había dicho meses atrás: el dinero es una herramienta, Rosa. Lo que importa es cómo la usas. Pensé mucho sobre qué hacer. Podría haberme mudado a una casa más grande, más cómoda. Podría haber viajado, comprado cosas que siempre quise. Pero mi corazón me llevaba en otra dirección. Pensé en la panadería familiar, en cómo Clara la había dejado en problemas financieros. Pensé en la comunidad que me había sostenido durante mi tiempo de necesidad. Y supe qué tenía que hacer. Hablé con Lupita sobre expandir la panadería. Con este dinero, le dije, podríamos renovar el equipo, expandir el local, contratar más personal. Podríamos hacerla un verdadero centro comunitario. Sus ojos se iluminaron con la posibilidad. ¿Estás segura, Rosa? Es mucho dinero para invertir en un negocio pequeño. Pero yo estaba segura. Más segura de lo que había estado de nada en mucho tiempo. Invertimos $40,000 en la panadería. Compramos hornos nuevos, renovamos el interior, expandimos el espacio. Pero lo más importante, creamos algo especial. Decidimos que la panadería no sería solo un negocio, sino un lugar de comunidad y fe. Instalamos una pequeña capilla en una esquina del local, con una hermosa imagen de Nuestra Señora de Guadalupe que mandé traer especialmente de Tijuana. Este será un lugar, anuncié a la familia cuando presentamos los planes, donde la gente no solo viene a comprar pan, sino a encontrar esperanza, comunidad y fe. Comenzamos a contratar mujeres de la iglesia que necesitaban trabajo, especialmente madres solteras y viudas como yo. Les pagábamos salarios justos y les dábamos horarios flexibles para que pudieran cuidar a sus familias. La respuesta de la comunidad fue abrumadora. La panadería renovada se convirtió rápidamente en un punto de encuentro. Por las mañanas, el aroma de pan dulce fresco, café de olla con canela y chocolate caliente espeso llenaba el aire. Las personas venían no solo de Barrio Logan sino de toda la región fronteriza. Algunos venían por el pan, otros por la capilla, muchos por ambos. Establecí controles financieros estrictos. Contraté un contador independiente que no tenía conexión con la familia para manejar las finanzas. Todas las transacciones requerían 2 firmas. Todos los registros eran transparentes y revisados mensualmente. Nunca más permitiría que alguien abusara de la confianza de nuestra familia. Con el dinero restante, aseguré mi propio futuro. Pagué completamente los impuestos atrasados de mi casa. Abrí una cuenta de ahorros con un fondo de emergencia. Invertí modestamente en algunos certificados de depósito que me darían ingresos mensuales. Y aparté dinero para eventualmente ayudar a otros en la comunidad que pudieran estar pasando por lo que yo pasé. Una tarde, mientras trabajaba en la panadería revisando inventarios, una mujer mayor entró tímidamente. La reconocí de la despensa de la iglesia. Ella ordenó un café y un pan dulce, y mientras le servía, noté las mismas señales que yo había mostrado meses atrás: la ropa gastada, las manos temblorosas, la vergüenza en los ojos. ¿Está bien, señora?, le pregunté suavemente. Ella asintió rápidamente, pero yo vi las lágrimas en sus ojos. Me senté con ella y simplemente escuché. Me contó sobre su esposo que había fallecido,
sobre sus dificultades financieras, sobre su orgullo que le impedía pedir ayuda. Era como escuchar mi propia historia. Venga conmigo, le dije, llevándola a la pequeña capilla dentro de la panadería. Quiero contarle una historia. Y le conté todo, mi pobreza, mi orgullo, la traición de Clara, la herencia inesperada. La razón por la que le cuento esto, concluí, es para que sepa que no está sola. Y para que entienda que pedir ayuda no es vergonzoso. Es valiente. Le ofrecí un trabajo de medio tiempo en la panadería. Ella lloró de gratitud. Y yo, viendo mis propias luchas reflejadas en ella, entendí finalmente el propósito de todo mi sufrimiento. No fue en vano. Me había preparado para ayudar a otros, para crear un lugar donde las personas pudieran encontrar no solo pan sino dignidad, no solo trabajo sino comunidad, no solo ayuda sino esperanza. Los meses siguientes fueron de transformación para todos en la familia. Clara, fiel a su palabra, había comenzado terapia intensiva. Trabajaba ahora en una tienda minorista, un trabajo humilde que estaba muy por debajo de sus aspiraciones previas, pero que le permitía comenzar a pagar sus deudas. Cada quincena, una porción de su salario iba directamente a un fondo supervisado por el contador de la familia para reembolsar lo que había robado. Daniel había decidido no divorciarse inmediatamente, pero estableció límites claros. Él y Clara se habían mudado temporalmente a apartamentos separados. Necesitamos reconstruir desde cero, me había explicado. No puedo simplemente fingir que nada pasó, pero tampoco puedo tirar años de matrimonio sin darle una oportunidad al cambio real. Su madurez me impresionaba y entristecía al mismo tiempo. Nadie debería tener que tomar estas decisiones a su edad. Yo veía a Clara ocasionalmente, cuando venía a la panadería a dejar su pago mensual. Las primeras veces fue increíblemente incómodo. Ella apenas podía mirarme a los ojos, y yo no sabía qué decirle. Pero el padre Miguel me había aconsejado, el perdón es un proceso, Rosa. No es un evento único. Es una decisión que tomas día tras día. Una tarde de marzo, Clara llegó a la panadería con su pago habitual pero también con algo más. Era una carta escrita a mano. Doña Rosa, dijo con voz temblorosa, sé que nada de lo que diga o haga puede deshacer el daño que causé. Pero escribí esto para usted. No tiene que leerlo ahora, o nunca, si no quiere. Pero necesitaba escribirlo. Guardé la carta en mi bolsillo y continué con mi trabajo. Solo más tarde, esa noche en casa, la abrí. Era larga, varias páginas de letra cuidadosa. En ella, Clara describía su infancia en pobreza, su vergüenza constante, su obsesión con aparentar éxito. Pero más que excusas, ofrecía algo más valioso, comprensión genuina de cómo sus acciones me habían afectado. Cuando pienso en usted pasando hambre mientras yo compraba cosas innecesarias, escribía, me enfermo físicamente de vergüenza. No puedo volver atrás y cambiar lo que hice. Pero puedo prometerle que la terapia me ha ayudado a entender que mi valor no viene de lo que poseo sino de quién soy como persona. Y como persona, fallé terriblemente. Estoy trabajando cada día para ser mejor, no para usted o para Daniel, sino para mí misma. ¿Por qué si no puedo respetarme a mí misma, cómo puedo esperar que otros me respeten? Sus palabras me conmovieron más de lo que esperaba. Vi autenticidad en ellas, un cambio real. Pero el perdón, como me había recordado el padre Miguel, era un proceso. No podía simplemente decidir un día perdonar completamente y esperar que todos los sentimientos de traición desaparecieran. Era más como pelar una cebolla, capa por capa, lágrima por lágrima. En abril, la panadería celebró su gran reapertura con una bendición especial del padre Miguel. La comunidad entera vino. Había música de mariachi, comida gratis, bendiciones y oraciones. Durante la ceremonia, el padre Miguel habló sobre segundas oportunidades, sobre cómo Dios transforma nuestro sufrimiento en algo hermoso si lo permitimos. Rosa María, dijo frente a todos los reunidos, ha tomado su dolor y lo ha transformado en bendición para nuestra comunidad. Ella podría haber guardado rencor, podría haberse cerrado en su amargura. Pero eligió otro camino. Eligió el camino de la generosidad, de la comunidad, de la esperanza. Sus palabras me hicieron llorar, no de tristeza sino de una alegría profunda y compleja. Clara estaba entre la multitud, manteniendo distancia respetuosa pero presente. Nuestros ojos se encontraron a través de la sala llena de gente. Y en ese momento, sin palabras, algo se rompió en mi corazón.
No era perdón completo, no todavía. Pero era el comienzo. Era el reconocimiento de que ella también era humana, falible, digna de una segunda oportunidad si realmente estaba dispuesta a cambiar. Mayo trajo consigo el aniversario de aquel Día de las Madres que había cambiado todo. Daniel organizó una pequeña reunión en la panadería, solo familia cercana. Lupita, don Roberto, el padre Miguel, Clara, Daniel y yo. Hace un año, comenzó Daniel, descubrimos una traición que casi destruye nuestra familia. Pero también comenzó un proceso de verdad, de sanación y de transformación. Cada persona compartió cómo este año las había cambiado. Lupita habló sobre aprender a equilibrar confianza con vigilancia. Don Roberto sobre el dolor de ver a su hija fallar, pero también el orgullo de verla trabajar hacia la redención. El padre Miguel sobre cómo el perdón no significa olvidar sino elegir no ser definido por el dolor. Cuando llegó mi turno, respiré profundamente. Este año, dije, aprendí que el orgullo puede matarte tan seguramente como el hambre. Aprendí que pedir ayuda no es debilidad sino sabiduría. Aprendí que la comunidad no es solo un concepto bonito sino una necesidad de supervivencia. Y aprendí que el perdón no es un regalo que le das a quien te hirió, sino uno que te das a ti misma para poder seguir adelante sin el peso del resentimiento. Miré directamente a Clara. No voy a mentir y decir que he perdonado completamente todo lo que pasó. Todavía hay días en que me duele. Todavía hay momentos en que recuerdo el hambre, la vergüenza, la traición y siento rabia. Pero también veo tu esfuerzo. Veo cómo has trabajado, cómo has cambiado. Y eso significa algo. Clara comenzó a llorar en silencio. Doña Rosa, dijo con voz quebrada, no merezco su perdón. Pero le agradezco su honestidad. Prefiero su verdad difícil que una mentira amable. Sus palabras mostraban un crecimiento real. La Clara de hace un año habría querido escuchar que todo estaba olvidado y perdonado. Esta Clara podía aceptar la complejidad del proceso. Daniel tomó la mano de Clara, un gesto pequeño pero significativo. Estamos trabajando en reconstruir nuestra confianza, explicó. Es lento y difícil. Pero ambos estamos comprometidos con el proceso. Vi esperanza en sus ojos, mezclada con realismo. Ellos sabían que el camino sería largo. Esa tarde, después de que todos se fueron, me quedé sola en la panadería. El sol entraba por las ventanas, iluminando la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe en la capilla. Me arrodillé frente a ella y recé, no palabras formales sino una conversación del corazón. Gracias, susurré, por llevarme a través de la oscuridad hacia esta luz. Y en ese momento de quietud, sentí una paz que había estado buscando durante meses. El perdón, me di cuenta, no era un destino sino un viaje. No tenía que llegar a un punto donde dijera, está completamente perdonado. Podía vivir en el espacio intermedio, manteniendo límites saludables mientras abría mi corazón gradualmente. Podía protegerme sin cerrarme. Podía ser sabia sin ser amarga. Y eso, después de todo, era su propia forma de libertad. Hoy es un nuevo Día de las Madres, 2 años después de aquel que lo cambió todo. Me levanto temprano, como siempre, pero ahora lo hago en una casa que es cálida, con un refrigerador lleno, con paz en mi corazón. La panadería ha prosperado más allá de mis sueños más salvajes. Empleamos ahora a 12 mujeres de la comunidad, todas con sus propias historias de lucha y superación. He creado algo que nunca imaginé cuando estaba sentada en mi casa fría, contando monedas para comprar tortillas. La panadería es más que un negocio ahora. Es un centro comunitario donde las personas vienen no solo por pan sino por conexión. Hemos comenzado a ofrecer clases gratuitas de inglés en las tardes. Tenemos un pequeño estante con libros que las personas pueden tomar prestados. La capilla está abierta todo el día para quienes necesiten un momento de paz. Clara ha pagado la mitad de su deuda. Trabaja ahora como gerente en la tienda donde comenzó, un ascenso que ganó con esfuerzo real. Ella y Daniel se han mudado de nuevo juntos, pero con una dinámica completamente diferente. Hay transparencia total en sus finanzas. Clara asiste a terapia religiosamente cada semana. Y lo más importante, ha encontrado formas de contribuir a la comunidad que no implican gastar dinero que no tiene. Ella viene a la panadería cada domingo después de la misa y se ofrece como voluntaria, atendiendo clientes, limpiando mesas, cualquier cosa que se necesite. Al principio fue difícil para ella, trabajar en un lugar donde todos conocían su historia.
pero gradualmente, he visto cómo la comunidad la ha aceptado de nuevo, no ignorando lo que hizo sino reconociendo su esfuerzo genuino por cambiar. ¿He perdonado completamente a Clara? La respuesta honesta es complicada. Algunos días, sí. Otros días, todavía siento la punzada de traición cuando recuerdo aquellos meses oscuros. Pero he aprendido que el perdón no tiene que ser todo o nada. Puedo perdonar y todavía mantener límites saludables. Puedo tener compasión y todavía protegerme. Puedo ofrecer segundas oportunidades sin ser ingenua. Daniel viene a visitarme cada semana, sin falta. A veces trae a Clara, a veces viene solo. Hemos desarrollado una relación aún más profunda que antes, construida no solo en amor sino en honestidad total. Él me cuenta sobre sus luchas en su matrimonio, sobre los días difíciles y los pequeños triunfos. Y yo escucho, ofreciendo la sabiduría que 74 años me han dado. Don Roberto se ha convertido en uno de mis amigos más cercanos. Él viene casi todos los días a la panadería, se sienta en su mesa favorita junto a la ventana, y observa el ir y venir de la comunidad. A veces hablamos sobre Clara, sobre cómo es amar a alguien que ha cometido errores graves. Es el dolor más difícil, me dijo una vez, amar a alguien y estar decepcionado de ellos al mismo tiempo. Sus palabras resonaron profundamente en mí. He comenzado a compartir mi historia más abiertamente. Cuando veo a mujeres en la comunidad que están luchando, que están demasiado orgullosas para pedir ayuda, me siento con ellas y les cuento sobre mis propios días oscuros. El orgullo casi me mata, les digo con honestidad brutal. No cometan mi error. Pedir ayuda no es debilidad. Es valentía. Varias mujeres han venido a trabajar en la panadería después de escuchar mi historia. Una de ellas, María, me dijo, si usted pudo superar todo eso y crear esto, entonces quizás yo también puedo salir adelante. Sus palabras me recordaron por qué era importante compartir mi dolor. No para buscar lástima, sino para ofrecer esperanza. La semana pasada, una joven pareja vino a la panadería. Estaban claramente luchando financieramente, se veía en su ropa gastada, en cómo compartían un solo café entre ambos. Les ofrecí pan gratis, diciéndoles que era parte de nuestro programa comunitario. Al principio rechazaron, el orgullo brillando en sus ojos. Pero les conté una versión corta de mi historia. Yo estuve donde ustedes están, les dije. Y aprendí que aceptar ayuda cuando la necesitas no te hace débil. Te hace sabio. Hoy, en este Día de las Madres, la panadería está llena de familias celebrando. Hay música, risas, el aroma incomparable de pan fresco y chocolate caliente. Daniel llegó temprano con un ramo de flores para mí y también uno para la imagen de la Virgen de Guadalupe. Clara vino con él, trayendo una tarjeta que ella misma hizo a mano, no comprada con dinero que no tiene sino creada con tiempo y esfuerzo. Doña Rosa, me dijo Clara, sus ojos todavía mostrando vergüenza pero también determinación, sé que nunca podré reparar completamente el daño que hice. Pero quiero pasar el resto de mi vida intentándolo. Tomé sus manos entre las mías. Clara, le dije, el daño está hecho. No podemos cambiarlo. Pero lo que sí podemos hacer es decidir quiénes queremos ser de ahora en adelante. Tú has estado haciendo ese trabajo. Sigue haciéndolo. Miré alrededor de la panadería, viendo a todas estas personas, cada una con sus propias historias, sus propias luchas, sus propias victorias. Y me di cuenta de algo profundo, mi sufrimiento no fue en vano. No justificó la traición, no la hizo correcta. Pero me llevó a crear algo hermoso, algo que ahora servía a decenas de familias. El padre Miguel había dicho una vez que Dios puede escribir derecho sobre renglones torcidos. No estaba segura si creía en esa teología específica, pero si sabía esto, podemos elegir qué hacer con nuestro dolor. Podemos dejar que nos amargue, que nos endurezca, que nos cierre al mundo. O podemos transformarlo en algo que beneficie a otros. Esta tarde, después de que todos se vayan y la panadería cierre, me sentaré en mi casa, esa misma casa modesta donde todo comenzó, y reflexionaré sobre estos 2 años. Pensaré en la mujer que era, demasiado orgullosa para pedir ayuda, demasiado asustada para confrontar la verdad. Y pensaré en la mujer que soy ahora, más fuerte, más sabia, más conectada con mi comunidad. ¿Fue un camino fácil? No. ¿Lo volvería a elegir? No, por supuesto que no. Pero ya que me tocó caminarlo, estoy agradecida por las lecciones que aprendí.
Aprendí que la vulnerabilidad no es debilidad. Aprendí que la comunidad no es opcional sino esencial. Aprendí que el perdón es un regalo que te das a ti misma. Y aprendí que nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo. Mi nombre es Rosa María Delgado, tengo 74 años, y vivo en Barrio Logan, San Diego. Esta es mi historia de traición, de supervivencia, de perdón y de transformación. La comparto con ustedes no para que me admiren, sino para que sepan que si yo pude hacerlo, ustedes también pueden. Cualquiera que sea su lucha, cualquiera que sea su dolor, hay esperanza al otro lado. Solo tienen que tener el coraje de pedir ayuda, la valentía de enfrentar la verdad, y la paciencia de permitir que la sanación tome su tiempo. La panadería sigue prosperando. Clara sigue pagando su deuda y trabajando en su sanación. Daniel sigue reconstruyendo su matrimonio con paciencia y sabiduría. Don Roberto sigue siendo un amigo leal y un padre que eligió el camino difícil de la honestidad. Y yo sigo adelante, día a día, sostenida por la fe, la comunidad, y la convicción de que incluso en nuestros momentos más oscuros, hay semillas de luz esperando germinar. Que mi historia les dé esperanza. Que les recuerde que no están solos. Que les inspire a pedir ayuda cuando la necesiten, a confrontar las verdades difíciles, y a mantener sus corazones abiertos al perdón, no porque otros lo merezcan, sino porque ustedes merecen la paz. Y que nunca olviden, el orgullo puede matarte, pero la comunidad puede salvarte. Elijan sabiamente.